Estimados estudiantes, bienvenidos a esta segunda clase magistral de nuestra asignatura de Filosofía del Derecho. En esta ocasión tocaremos un tema relativo a nuestro segundo bloque de aspectos filosóficos contemporáneos en lo relacionado con la teoría de la justicia de John Rawls. Rawls es uno de los filósofos y juristas más conocidos y más divulgados durante el siglo XX. Su trabajo ha tenido un impacto profundo no solo en la filosofía, sino también en el derecho, la economía y la política. La pregunta central que Rawls intenta responder es cómo podemos organizar una sociedad justa. Para abordar esta cuestión, Rawls se aparta de las teorías utilitaristas predominantes de su tiempo que buscaban maximizar la felicidad o el bienestar general, incluso si eso significaba sacrificar los derechos de algunos individuos. En cambio, el jurista propone una teoría basada en el contrato social inspirada por pensadores como Locke, Rousseau y Kant, que también los hemos tocado y los tocaremos en nuestra asignatura. Por lo tanto, el fundamento central de la teoría de Rawls es su concepto de justicia como equidad. Para llegar a principios justos, Rawls nos invita a participar en un experimento mental que él llama la posición original. Imaginemos entonces que todos nosotros, antes de nacer o entrar en la sociedad, nos reunimos para decidir los principios fundamentales que regirán esta sociedad, pero con la particularidad de que están detrás de un velo de ignorancia, que es otro de los conceptos matrices de la filosofía de Rawls. Por lo tanto, no sabemos si seremos ricos o pobres, hombres o mujeres, saludables o enfermos, talentosos o incompetentes, no conocemos nuestra raza, religión ni nuestra posición social. ¿Qué quiere decir entonces este velo de ignorancia? Rawls argumenta que al eliminar el conocimiento de nuestras circunstancias particulares, nos vemos obligados a ser verdaderamente imparciales. No podemos diseñar principios que nos beneficien personalmente porque no sabemos quiénes seremos. Esta situación hipotética entonces asegura que los principios elegidos sean justos para todos. Y en esta posición, Rawls cree que racionalmente acordaríamos dos principios fundamentales de justicia. Primero, el principio de libertad. Este implica la idea de que cada persona tiene un derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas que sean compatibles con un esquema semejante de libertades para los demás. En términos jurídicos, esto significa que todos deben tener los mismos derechos fundamentales: libertad de expresión, de religión, de asociación, de debido proceso, etc. Ninguna libertad, por lo tanto, puede ser restringida, excepto para proteger otras libertades de terceros. Segundo, el principio de diferencia, también llamado principio de igualdad, implica que las desigualdades sociales y económicas habrán de ser conformadas de modo tal que a la vez se espere razonablemente que sean ventajosas para todos y por otro lado que se vinculen a empleos y cargos asequibles para todos. Este principio de diferencia o de igualdad, que a efectos de la filosofía de Rawls equipara los términos, tiene dos partes. Primero, la igualdad equitativa de oportunidades. Esto quiere decir que todos deben tener una oportunidad justa de alcanzar posiciones y cargos. No basta, por lo tanto, con que estos estén abiertos en un sentido formal. Debe haber, de hecho, medidas como la educación igualitaria, por ejemplo, para que todos tengan una oportunidad de acceso real. Y segundo, el principio de diferencia propiamente dicho, que quiere decir que las desigualdades económicas solo se justifican si benefician a los menos aventajados. Por ejemplo, si permitir que algunos ganen más incentiva la innovación y el crecimiento económico y esto, por lo tanto, mejora la situación de los más pobres, entonces sería un escenario justo. A decir del autor que analizamos, el primer principio tiene prioridad sobre el segundo. No podemos, por lo tanto, sacrificar libertades básicas para obtener ganancias económicas. Ahora surge el cuestionamiento: ¿cómo se aplica esto al derecho? Rawls, en este sentido, ve el derecho como un sistema de reglas públicas que definen cargos y posiciones con sus derechos y deberes, poderes e inmunidades. Estas reglas deben reflejar y hacer cumplir los principios de justicia. El primer principio se traduce directamente en derechos constitucionales: libertad de expresión, de religión, debido proceso, igualdad ante la ley, y estos derechos no pueden ser violados ni siquiera por una mayoría democrática. El segundo principio tiene implicaciones más amplias. Exige un sistema legal que asegure la igualdad de oportunidades, por ejemplo, con leyes contra la discriminación, con leyes que promulguen el acceso igualitario a la educación, a la salud, etc. Y también justifica leyes redistributivas, como por ejemplo la imposición de impuestos progresivos, promoción de la seguridad social, del salario mínimo, entre otras.
Estas, por lo tanto, no son caridades para la filosofía de Rawls, sino requerimientos de justicia. Además, el autor argumenta que una sociedad justa necesita instituciones justas. Los tribunales, por ejemplo, deben ser independientes y aplicar las leyes de manera imparcial. Por otra parte, la idea de justicia como regularidad exige que casos similares sean tratados de manera similar. Asimismo, un aspecto crucial de la filosofía de Rawls es la justicia procedimental pura. Quiere decir que si el procedimiento para crear leyes es justo y si estas leyes se aplican justamente, entonces los resultados son justos, incluso si existen grupos de la comunidad que no están contentos con estos resultados. Asimismo, el autor también aborda lo relativo a la desobediencia civil. Nos dice sobre esto que en una sociedad casi justa, que sigue los principios mencionados pero de manera imperfecta, la desobediencia civil puede ser valorativamente justificada si se genera como pronunciamiento en contra de violaciones claras de los principios de justicia, pero en todo caso se la considera como un último recurso. Y además, a su criterio, el castigo legal con medios proporcionales ante esta desobediencia civil estaría también justificado. Esto, por supuesto, ha influido en debates sobre movimientos de derechos civiles. En este sentido, entonces, la teoría de Rawls ha tenido un impacto monumental. En el derecho constitucional, por ejemplo, así como en el derecho administrativo, laboral y civil. Sin embargo, Rawls, para terminar, no está exento de críticas. Filósofos libertarios como por ejemplo Nozick argumentan que su teoría viola derechos de propiedad, o comunitaristas como Michael Sandel dicen que ignora el valor de las comunidades y sus tradiciones. Asimismo, posiciones feministas y de teóricos críticos de las categorías raciales han señalado que su concepción del velo de ignorancia podría ocultar injusticias estructurales en la sociedad. A pesar de estas críticas, la influencia de Rawls sigue siendo fundamental en nuestros días. Su teoría nos desafía a ver cómo el derecho no solo ha sido un conjunto de reglas, sino también un marco para una sociedad justa. En conclusión, la teoría de la justicia de Rawls es un verdadero referente para la filosofía del derecho contemporáneo. Esto, estimados estudiantes, ha sido la sesión de la clase de hoy. Lo seguiremos discutiendo en las sesiones sincrónicas de nuestra asignatura. Gracias por su atención.